Vos, la ex esposa de Yan Linfan. ¿Por qué están todos aquí? Firma. Acuerdo de divorcio. ¿Qué significa esto? ¿Aún no lo entiendes? Kinme, la mejor amiga de Karen. Tu matrimonio con Jan termina aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Un dragón no vive con serpientes. Una gallina silvestre nunca podrá subir al infierno. Tú, un despreciable y humilde vendedor de arroz frito, simplemente no eres digno de Jan. ¿Qué tiene de malo vender arroz frito? En aquel entonces, cuando la familia de mi suegro pasó por tiempos difíciles, casi mueren de hambre. Fue mi abuelo con un plato de arroz frito con huevo quien lo salvó. ¿Quién lo salvó? Suficiente, Linfan. Tú y yo ya no somos personas del mismo mundo. Firma el papel y sal de mi vida. Te daré una compensación. Compensación a tus ojos. A Ercos. 3 años de sentimientos. Pueden medirse con dinero. Jan es la jefa de Ting-Yang. Hermosa presidenta. Ahora incluso ha recibido una invitación de la principal familia de artes marciales antiguas. La invitación de aprendizaje del viejo ancestro Chang. Mañana, en el banquete de ascensión, Jan seguramente se convertirá en discípula del viejo ancestro, convirtiéndose en una hija favorecida por el cielo por encima de decenas de mil. Estar dispuesta a compensarte ahora es suficiente para preservar tu dignidad. No seas desagradecido. Familia de artes marciales antiguas. ¿Qué clase de cosas es? Idiota. Este mundo no es tan simple. ¿Cómo imaginas las familias de artes marciales antiguas? Ya basta. ¿Para qué molestarse en explicarle tanto a esta escoria? Junji, el tercer joven maestro de la familia Tong. Un vendedor callejero maloliente y despreciable. La gente común, rica e influyente ni siquiera puede conocerlo. Entonces, ¿cómo iba a saberlo? El poder de las antiguas familias de artes marciales. ¿Y tú quién eres? Él es el tercer joven maestro de la familia Tang. La riqueza y el poder de la familia Tang son inmensos y su destreza marcial domina Grange. Y el tercer joven maestro es el talento prominente de la generación joven, el heredero designado de la familia Tang. Comparado con él, ni siquiera eres digno de cargar sus zapatos. Basta, Jan. A que este sujeto firme rápido el acuerdo de divorcio. Ya reservé una sala privada en el mejor hotel de Tinken para presentarte a algunos veteranos de familias de artes marciales antiguas. Kanan, te divorcias de mí por culpa de él. Y que si es Jan y el maestro Boan, son la pareja perfecta. Una pareja hecha en el cielo. Calla. ¿Tú también piensas eso? ¿Acaso importa? El tercer joven maestro me presentó al viejo ancestro Chang. ¿Y tú? The film was translated and narrated by M Media. Hay 5 millones en esta tarjeta. Considéralo mi compensación por comer tu arroz frito durante 3 años. Está bien. Entiendo. Firmaré el acuerdo de divorcio. Pero no necesito tu dinero. No es solo el divorcio lo que quieres. Una mujer como tú que se aferra a los poderosos no es digna de entrar en la genealogía de mi familia Lin. Divorciarme de ti. Todavía puedo encontrar a alguien mejor. Con tu apariencia patética y pobre, ¿crees que puedes encontrar a alguien mejor? ¿Por qué no te miras bien al espejo? Ya basta. Como los papeles están firmados, vámonos. Jan, espera un momento. Tengo un regalo para ti. Esta es una buena oportunidad para que cierto bastardo de los estratos bajos reconozca la diferencia. Ya, mira. Esta es la legendaria trufa de sangre carmesí. Efectivamente, es la trufa de sangre carmesí. Tras su consumo puede aumentar la fuerza física Y mejorar el cultivo. Una sola pieza. Vale decenas de millones. ¿Qué? Vale decenas de millones. Tú debes ser un gran tonto, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Kenan, te estás aferrando a este tipo rico. Tiene un problema en la cabeza. Te aconsejo que te alejes de él. Chico, estás buscando la muerte. Rayos, como esperaba. Sin cerebro. Sé que tienes prisa, pero no te apresures todavía. Escúchame. Esa trufa de cerdo en su mano. Tenemos un montón de esos en nuestro criadero de cerdo. Ni siquiera los perros comen esto. Debes haber sido estafado. Como un cerdo. ¿Te atreves a llamarme cerdo? Me estás calumniando. Yo no lo hice. Tú mismo sacaste esa conclusión.
Tercer joven maestro estaba enfurecido. Este chico está muerto seguro. ¿Qué quieres hacer? No te acerques más. Esta es una sociedad regida por la ley. Si te acercas, llamaré a la policía. ¿Hablas en serio? ¿Qué está pasando? Oh Dios mío, manifestación del cielo y la tierra. Cuenta la leyenda que solo al romper el reino divino uno puede convertirse en un verdadero inmortal, comunicándose con las leyes del cielo y la tierra y formando una manifestación celestial. The film ¿Podría was ser el un inmortal? translated and Preparen el narrated auto. by M Media. ¿Por qué me arrodillé de repente? Eres demasiado educado. ¿No crees? Si querías arrodillarte, debiste decirlo antes. ¿Por qué hacer tanto alboroto? No importa. Te perdono. Quita tus manos sucias de encima. ¿De qué presumes tanto? El tercer joven maestro debe haberse lesionado peleando con los Guano Oriental. Por eso perdió la compostura. Exacto. Solo tuve una recaída accidental de una vieja lesión. Lin Fan, tienes que llevar las cosas tan lejos. Discúlpate con el joven maestro Tang de inmediato. ¿Por qué habría de disculparme? Ya lo he perdonado. Muere. Otra. ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando exactamente? Joven maestro Tang, ¿realmente eres? Digno de ser hijo de una familia prominente. ¡Qué buenos modales! Esta disculpa incluso incluye 3 cautos y 9 postraciones, así. Taff, queda una vaca más ahora. Me quedaré aquí parado. Puedes arrodillarte directamente. No asustes más a la gente. Suficiente, Linan. Deja de ser tan irracional. Discúlpate con el joven maestro Tang de inmediato. Quizás así aún pueda salvar tu vida. Cortos de vista. Incapaces de reconocer a un verdadero dragón. Señorita Cao, por favor, recuerde lo que dijo hoy. Más tarde. No se arrepienta. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que significa. Ya que la señorita Cao ha decidido divorciarse, entonces el puesto de esposa del señor Lin es mío. ¿Quién eres tú? La prometida del señor Ali. Prometida. ¿Cuándo conseguí una prometida? He estado casada con él durante 3 años. ¿Cómo es que no lo sabía? Él te mentó una prometida. Porque tú no eres digna. Estoy dispuesta a ofrecer una villa de rango celestial en la montaña. Jinding 10 millones en oro. Y 10 Rolls Royce Phantom como dote. Que el señor Lin se convierta en mi esposo. Me habrá confundido con alguien más. ¿Es este algún nuevo tipo de estafa de inversión? The Deberías film was translated recuperar and narrated by M Media. todo eso. Él rechazó todo eso. Podría ser. Eso no es correcto. Tampoco tengo razones para perder ante ella en este aspecto. Fingiendo. Vendedor de arroz frito apestoso. Sigue fingiendo. ¿No estás enfermo en la cabeza? ¿Qué estoy fingiendo? Campesino vil, ignorante e intrépido. Esta villa de rango celestial en la montaña, Jinding, la propiedad privada del viejo ancestro Chang. ¿Crees que un experto del reino divino te la daría? De hecho, este asunto es bastante irreal. Pero todos ustedes digan, es posible. ¿Qué pasa si esto es realmente cierto? Basta, Lin Fan. Tienes que mantener esta fachada. Mediocre, incompetente, vanidoso y codicioso de gloria. Me decepcionas enormemente. Cállate. Mi hombre Chang Shuken no es para que lo critiques. Te atreves a golpear. Insultaste a mi hombre. ¿Y qué si te golpeo? Yan está a punto de convertirse en discípulo del viejo ancestro de la familia Chang. ¿Estás buscando la muerte? Ustedes son los que buscan la muerte. Incluso si el viejo ancestro de la familia Chang viniera en persona, trataría al señor Lin con el mayor respeto. Bastardo.
Digo, ¿qué clase de cosa eres tú para atreverte a hablar presuntuosamente del viejo ancestro Chang? Ruidoso golpear. Artes marciales tan profundas. Podría ser de una familia de artes marciales antiguas. Tercer joven maestro. ¿Nos vamos primero? Como son de una familia de artes marciales antiguas, definitivamente irán mañana al banquete de ascensión del viejo ancestro de la familia Chang. Todos ustedes esperen. En ese momento seguramente haré que sufran un destino peor que la muerte. Vámonos. Nuestra coordinación hace un momento fue simplemente fluida, como las nubes y el agua. Impecable. Por otro lado, creo que es la esposa quien canta y el esposo quien sigue. Déjame corregirte. Esta frase se llama el esposo canta, la esposa sigue. Entonces, ¿quieres decir que estás de acuerdo con nuestro matrimonio? Te has equivocado de persona. Aunque mi nombre también es Lin Fan. Solo soy un vendedor de arroz frito. No me importa. De todos modos, todos lo saben ahora. Si eso se sabe, mi reputación quedará completamente arruinada. ¿Qué tal si haces una petición? Escalar una montaña de cuchillos, descender a un mar de fuego. Jolene, no me negaré incluso si significa morir 1000 veces. Cásate conmigo. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando dónde está el volcán. Vaya, ¿prefieres saltar a un volcán antes que casarte conmigo? The film was translated and Aunque soy tan narrated apuesto by como un M. árbol de Meany. jade al viento, encantador y elegante, y conocido con el apodo del Celón de cara de jade. Pero después de todo, me acabo de divorciar, ¿no es así? Eso es perfecto. Entonces vine hoy, precisamente para capturar a este Fei Long tuyo. Espera. Aunque eres muy hermosa y tienes una gran figura, un melón a la fuerza de la vid no es dulce. ¿Es dulce o no? Arráncalo y pruébalo. Entonces lo sabrás, ¿verdad? Este es nuestro primer encuentro. ¿Por qué me haces las cosas tan difíciles? Entonces no te cases. De todos modos, es mi propia culpa. Está bien. Cualquier cosa menos el matrimonio. La película fue traducida. Puedes hablar de cualquier cosa. Mañana es el banquete de ascensión de la abuela. Pidiera llevar a Lin Fan. La abuela seguramente estaría muy feliz, ¿verdad? Entonces acompáñame al banquete de ascensión de la abuela. Abuela. Banquete de ascensión. Es el banquete de cumpleaños de tu abuela. ¿Podrías decir eso? ¿No es esto solo conocer a los padres antes de tiempo? No, todavía tengo que poner mi puesto y vender arroz frito para ganar dinero. Yo tengo dinero. Si no me acompañas al banquete de ascensión, entonces hablemos de matrimonio. O podríamos ir a ver un volcán. Preferiría acompañarte al banquete. ¿No sería eso mejor? Solo me voy a preparar. Cao Yanran, cuando descubras que el esposo al que menosprecias es en realidad un maestro sin igual, más poderoso que el viejo ancestro, tu expresión seguramente será muy interesante, ¿verdad? ¿Lo sintieron todos? Bestia divina de reloj de dragón dorado. Las cadenas del cielo y la tierra se han roto. La tribulación del amor mortal del maestro ha comenzado. Artefacto divino de garra gigante de colmillo de dragón. La tribulación del amor mortal del maestro ha comenzado. El maestro es un verdadero inmortal de la reencarnación. Mientras supere la tribulación del amor, puede convertirse en un gran santo. ¿Realmente quiero abrazar al maestro? Si absorbo unas cuantas respiraciones más de la llave inmortal primordial, puedo romper hacia un mérito postnatal. Tesoro espiritual. Eres un pervertido. Espíritu de 10.000 años. Inmoral. Si el maestro supiera que eres hombre, definitivamente te derretiría y te remoldearía. Soy un espíritu de artefacto. No tengo género. No des explicaciones. Solo eres un pervertido. ¿Por qué están discutiendo de nuevo? Dilo otra vez y te daré una bofetada. Créelo o no. Pervertido. Vamos si The te film was atreves. translated Esta anciana no and te tiene miedo. narrated by M. Estás Meany. pidiendo a gritos una palabra.
Eso es extraño. ¿No lo puse en el sofá? ¿Cómo terminó en el suelo? Traducido y narrado por M Media. Voy a un banquete. No debería darle a la bola de la señorita Chang un regalo. ¿Qué debería preparar? Es él. Lin Fan. Lin Fan. Siento haberte hecho esperar. Señorita Chen, ¿qué está haciendo? Eres mi prometido. ¿Hay algún problema con que te abrace? Cuando me convertí en tu prometido de nuevo. Eso no es importante. Vamos, entremos primero. Cinco campanadas del cielo profundo. La señorita Yanran Wong Fugi, jefa de la familia Wong, es realmente una prodigio sin igual. No me extraña que se ganara el favor del viejo ancestro y fuera designada como discípula directa. John Bess, jefe de la familia Young. La campana inscrita del cielo profundo es un artefacto sagrado de nuestra gran Xie. Hacerla sonar una vez es suficiente para ser llamado genio. La señorita Yanran la hizo sonar 5 veces. Ya posee el aura de un emperador. ¡Qué futuro tan ilimitado! La última en hacerla sonar 5 veces fue la señorita mayor de la familia Chang, ¿verdad? Sen Yukia, jefe de la familia Sang. Sí, así es. Te dice que la señorita mayor de la familia Chang también posee un talento extraordinario incomparable en el mundo. Es una lástima que naciera con una constitución de frío extremo y no vivirá más de 25 años. Por eso nunca muestra su rostro ante extraños. Lo que significa que la señorita Yanran es la verdadera genio. Con el talento innato de la señorita Yanran y la guía personal del viejo ancestro Chang. Algún día, llegará a la cima de las 9 provincias y recorrerá el cosmos. Así es. Felicidades, señorita Yanran, por convertirse en la principal prodigio de la Gran Xie. Gracias. Estimados señores, me halagan. Apenas 5 campanadas difícilmente merecen el título de la principal de la Gran Xia. ¿Quiénes son estos dos? No lo reconozco, pero para atreverse a hablar así de irrespetuosamente a la señorita Yanran, su origen debe ser The extraordinario. film was El filme fue. translated and narrated by M Media. No esperaba que realmente te atrevieras a venir a la fiesta de Ascensión. Es solo un banquete. El mundo es vasto. No hay lugar al que mi hombre no pueda ir. ¿Verdad, cariño? Cariño, no digas eso así como así. Basta, Lin Fan. Este no es lugar para tus tonterías. Lleva a tu amante y márchate de inmediato. Échanos. No hace falta que expliques. No quiero saber nada de tus asuntos desordenados. ¿No lo entiendes? John te dijo que te largue. El banquete de hoy está especialmente organizado para la mayor potencia de la Gran Xia, el viejo ancestro Chang de la familia Chang. Los presentes son nobles prodigios o grandes maestros de artes marciales. Tú, un simple plebeyo, no tienes derecho a estar aquí. Pregunto quién habrá sido. Sí que es el adorable ex esposo de la señorita Yan. Escuché que solo es un vendedor de arroz frito. ¿Qué basura de lo más bajo de la sociedad? ¿Acaso es digno de asistir al banquete de Ascensión? Muchacho, este banquete es para que nos reunamos las antiguas familias y nobles prodigios. Ustedes simples mortales no están calificados para asistir. Lárguense inmediatamente. Nobles prodigios, antiguas familias de artes marciales, ante los ojos de mi hombre, no son más que perros y pollos sin valor. Que él les dedique una mirada ya es un gran honor para ustedes. Arrogante. ¿De dónde salió este payaso? Atreverse a decir tales tonterías en el banquete de Ascensión. Están buscando la muerte. Nosotros, las antiguas familias de artes marciales, hemos gobernado la Gran Xia por un siglo. ¿Cómo podemos tolerar tal falta de su parte? Falta de respeto. No, han entendido mal. Lo que quiero decir es que, a los ojos de mi hombre, todos los presentes son basura. O sea, ¿qué clase de palabras viciosas son esas? Todos. Lo siento. Mi amigo aquí no es muy bueno con las palabras. Bien, entonces nos retiraremos ahora. Pero estoy diciendo la verdad, ¿no es así? Comparados contigo, ellos son basura. Cariño, por favor, deja de hablar. Vámonos rápido. ¿Quieren irse? Es demasiado tarde. Todos los presentes hoy son figuras influyentes. La gente común rara vez llegaría siquiera a verlos.
Sin embargo, hablan con tanta falta de respeto, ofendiendo a todos aquí. Hoy, si no dan explicación ustedes, dos no saldrán de este salón. Arrogante. Este viejo quiere ver qué capacidades posees. Si no pueden convencer a la multitud, me temo que bajo la ira de las masas, hoy sangrarán en el acto. Lin Fan, hoy con un salón lleno de dignatarios, realmente tienes que causar una escena tan grande. Discúlpate rápidamente con todos y ruega por perdón. Yo no dije esas palabras. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Si no fuera por tus instrucciones, ¿se atrevería ella a ser tan rebelde y defenderte? Lin Fan, discúlpate inmediatamente con todos y sal del salón de banquetes. Todavía puedo interceder por ti y salvar tu vida. La señorita Cao ciertamente tiene una opinión muy alta de eso. Sin embargo, mi hombre no necesita que lo protejas. ¿Quieres que lo maten? Mi hombre, Lin Fan, tiene un talento inigualable que supera a todos desde tiempos antiguos hasta el presente. Incluso el viejo ancestro se ha beneficiado de él. Disculpadme ante todos ustedes. ¿Son dignos? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso Liang Jingru te da tal coraje? Ni siquiera yo he sido tan narcisista. ¡Qué arrogancia! Me gustaría ver qué tipo de talento puede tener un simple vendedor de arroz frito. Es el joven maestro Tang de la familia Tang. El joven maestro Tang es el heredero designado de la familia Tang. A los 28 años, ya alcanzó el nivel de gran maestro de artes marciales. Es realmente un prodigio sin igual. El joven maestro Tang está aquí. Ustedes están muertos, es seguro. Muchacho, no esperaba que realmente te atrevieras a venir. Bien, entonces, saldemos las cuentas pendientes, como es debido. Saldar cuentas. ¿Qué cuentas? Ya recuerdo. La última vez por la disculpa. 3 inclinaciones y 9 postraciones. Todavía te faltó una. Vas a compensarlo ahora. No esperaba que fueras tan confiable. Joven maestro Tang. Cuenta regresiva para este chico. Por el sonido, fueron 2 veces. Todos ustedes cállense. Tú, Lin, deja de hacerte el tonto aquí. Hoy, tú y ella deben morir. Esta es una sociedad gobernada por la ley. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quién te dio la audacia de causar problemas en el banquete de ascensión del ancestro? Déjame explicártelas del banquete de ascensión. Este joven maestro las conoce mejor que tú. ¿No acabas de decir que él es un genio sin igual? Bien, entonces este joven maestro te dará una oportunidad. Todos, supongo que saben que para seleccionar talentos para nuestra gran Xia, Pia, el ancestro Chang trajo especialmente el artefacto sagrado. La campana inscrita del cielo profundo para todos bajo el cielo. Cualquiera que pueda hacer sonar las campanas. Sagrada es un genio. Solo entonces podrán tomar asiento. Si alguien puede hacerla sonar 5 veces, tendrá incluso mayor oportunidad de ser discípulo personal del ancestro Chang. Si este hombre logra hacer sonar la campana sagrada, naturalmente lo reconoceré como un genio. Pero si no puede hacerla sonar, tus comentarios irrespetuosos previos son una provocación flagrante. En el banquete, que este joven maestro te mate sería para aliviar las preocupaciones del ancestro. Es razonable y justificado. El joven maestro Tang es sabio. Idiota. Estás estupefacto ahora, ¿verdad? Presumir tiene un precio. ¿Cómo se atreve un simple mortal a decir que es un genio? Hoy, si ustedes dos no pueden hacer sonar la campana sagrada, seguramente morirán. Solo es hacer sonar una campana. Abran bien los ojos y vean a mis hombres conquistar el mundo. ¡Ah! Tú también. No tienes remedio. ¿No dijiste que venías al banquete de cumpleaños de tu abuela? ¿Cómo terminó todo así? Las cosas se han salido de control. Si no hacemos sonar la campana ahora, no podemos irnos. Tú, pequeño alborotador.
Mientras la campana suene, podremos irnos, ¿cierto? Ridículo. ¿Tú solo te atreves a presumir que harás sonar la campana sagrada? La campana inscrita del cielo profundo es un artefacto sagrado de nuestra granja. Solo aquellos con talento extraordinario pueden hacerla sonar. ¡Tú! Un simple mortal. Simplemente estás soñando. ¿No es solo una campana vieja? ¿Por qué hacerla sonar tan misteriosa? Buscas la muerte. Es un artefacto sagrado de la Gran Shia. ¿Cómo te atreves a difamarla? No importa. Una vez que este bueno para nada falle en hacer sonar la campana, este joven maestro lo despedazará personalmente. No, ni siquiera hay un martillo para la campana. ¿Cómo se supone que la hago sonar? Pequeño siervo ignorante. La campana inscrita del cielo profundo es un artefacto sagrado para forjar talento. No requiere un martillo. Al final, él es solo una persona común, mediocre e incompetente. Le has hecho daño. Señorita Cao, ha oído hablar de una joya brillante cubierta de polvo. Aunque ante sus ojos, él sea siempre mediocre. Ante los míos es un prodigio sin igual. ¿Cuál será el resultado? Todos esperemos y veamos. Muy bien. Háganse a un lado. Inútil. Será mejor que miren de cerca. Este joven maestro les hará una demostración personal. Cuatro campanadas. El joven maestro Tang es realmente impresionante. Realmente logró campanadas. Narrador. La familia Tang está a punto de ascender. El viejo ancestro Tang ha estado en el reino emperador perfecto por 100 años y podría alcanzar ese semidios en cualquier momento. Ahora la familia Tang tiene otro joven maestro Tang de niño prodigio. El futuro de la familia Tang no tiene límites. Lin Fan, ¿viste eso? Esta es la abismal diferencia entre tú y el joven maestro Tang. Por cierto, tu mano no te duele, ¿o sí? Ya basta de tonterías. Es tu turno. Este tipo definitivamente no logra hacer la zona. Si me preguntan, a una cosa que no conoce su lugar como esta, deberían sacarle los ojos, cortar la lengua, desollar la piel y arrancar los tendones, para luego convertirlo en un cerdo humano y colgarlo en la puerta de la ciudad para exhibición pública. No, todos tenemos una temperatura de 37 grados. ¿Cómo puedes decir palabras tan frías? Es cruel. Te lo digo. Antes de matarte, primero los lanzaré a todos a prisión. Luego dejaré que veas personalmente cómo esta mujer a tu lado es profanada por innumerables criminales, uno tras otro, y torturada hasta la muerte. Estás yendo demasiado lejos. ¿De verdad crees que enojarte servirá de algo? De algo. Es solo el ladrido impotente de un perro rabioso. Sonó. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Este hombre no es un artista marcial en absoluto. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo es posible? ¿Qué tecnología es esa? Incluso brilla. ¿Podría ser que soy realmente miope al no reconocer a un verdadero dragón? Esto es imposible. Solo es un mortal común. ¿Cómo puede hacer que la campana sagrada suene? A menos que... Así es, drogas prohibidas. Debes haberle dado drogas prohibidas. Tomar drogas prohibidas puede hacer que la gente común agote su fuerza vital, permitiéndoles rivalizar con artistas marciales por poco tiempo. Esa es la única explicación. Solo es un granjero. ¿Cómo pudo hacer que la campana sagrada sonara? Realmente pensé que este hombre había ascendido. No esperaba que solo estuviera agotando su fuerza vital. Parece que un inútil siempre será un inútil. ¿Cuántas drogas prohibidas tomó realmente? La campana sonó 3 veces. Parece que la fuerza vital de este hombre está casi agotada por completo. Me temo que no vivirá mucho más. Ejecuta el sinvergüenza. Y ejecute el sinvergüenza. Gritando todo el día sobre matar gente. ¿Podría ser que este sea un grupo de lunáticos? Lin Fan, esta vez nadie puede salvarte. Tan muerto, eso seguro. Muérete tú y tu abuela. Que yo muera. Primero me engañaste para que golpeara la campana y ahora quieres arrebatarme mi ficha. ¿Realmente crees que soy de barro? Si tienen agallas, déjenme una llamada. Déjenme llamar a alguien.
Llamar a The refuerzos. film A was este administrador le gustaría ver... translated and narrated ¿Quién by les dio M tanta Media. confianza para actuar con tanta presunción? En la fiesta de la ascensión... Está bien, solo esperen. Este tipo se atreve a ser tan arrogante frente al administrador Lee. ¿Podría ser que realmente tenga algún respaldo poderoso? Este tipo pudo hacer que la campana inscrita del cielo profundo emitiera 9 sonoras campanadas. Podría ser que detrás de él realmente hay un maestro sin igual, más allá de mi familia Tang. ¿No estaríamos acabados? El hermano Fan mismo es un inmortal. La gente a la que llama, ¿no sería aún más fuerte? Hola, ¿este es el hospital psiquiátrico? ¿En qué puedo ayudarle? Tengo muchos lunáticos aquí. Estaban gritando que quería matar gente. Vengan rápido a buscarlos. Este chico se está burlando de nosotros. Realmente pensé que este chico tenía algún tipo de trasfondo. Como era de esperar de un chico como este, uno no debería tener expectativas. Chico, deja de ganar tiempo. Entrega la ficha suprema. Puedo dejarte el cuerpo intacto. Esperen, el doctor llegará pronto. Recuerden tomar sus medicamentos adecuadamente. Esta enfermedad aún tiene cura. Buscando la muerte. Un experto de nivel emperador entra en acción. Veamos cómo te escondes esta vez. Linfan hice todo lo posible por salvarte. Fuiste tú quien insistió en buscar la muerte. No culpes a nadie más. Protección corporal de 9 dragones. Polvo mortal y venerable mortal. Podría ser que es quien ayudó al viejo ancestro a alcanzar el reino divino, el experto sin par. ¿Cómo es esto posible? El administrador Lee es un experto de nivel emperador. ¿Cómo puede ser esto? Ese chico tiene la ficha suprema en su mano. Debe ser por la ficha suprema. No, eso no es correcto. La ficha suprema solo puede bloquear un ataque de un experto nivel emperador cada vez. Ya lo usó hace un momento. No puede usarla de nuevo. ¿Eso no significa que es un maestro sin igual? Hace poco Stuart Lee no pudo romper su defensa y salió volando directamente. Este tipo es simplemente un monstruo. Ya dije que mi hombre es un inmortal desterrado que descendió al mundo mortal, inigualable, en el mundo. ¿Por qué no me creen? La señorita ya sabía que él era ese experto. Entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Podría ser que el experto no quiera revelar su identidad? ¿Qué está pasando? No querían la ficha que tengo en mi mano. Vamos, hombre, tómala. Ya que el experto no quiere revelar su identidad, entonces yo, el mayordomo hace unos días, mientras luchaba contra los piratas guano, fui herido accidentalmente. Hace un momento, al usar mi energía vital, sufrí un retroceso. La suerte de este chico. ¿Cómo puede ser tan buena? Hermano Fan, este mayordomo es mi mayor. ¿Qué tal si te doy dinero y le devuelves esto a ella? Mayor. Entonces fuiste tú quien la detuvo hace un momento. Muchas gracias. Casi me matas de un susto. En realidad, Está bien. ¿Quién me mandó a respetar a los mayores y proteger a los jóvenes? Ya que ella quiere esta ficha, entonces devuélvesela. mayordomo tú. Estoy bien. La fuerza del experto. The film was Es verdaderamente insondable. translated and narrated by M No, Media. Linfan debe morir hoy. De lo contrario, habrá problemas infinitos. Stuart Lee, ya que estás herido y es un inconveniente para ti actuar, ¿por qué no unimos fuerzas y lo matamos juntos? El joven maestro Tang tiene toda la razón. Mi familia está dispuesta a actuar unida para acabar con el sinvergüenza. El experto ya me perdonó la vida, una vez hace poco. Ustedes, idiotas, quieren que me maten, ya que la ficha suprema ha sido devuelta. Pongamos fin a este asunto. Stuart Lee, el artefacto divino de nuestra gran Xia fue destruido por él. No podemos simplemente ignorarlo. La campana sagrada ha perdurado por miles de años, pero al final no pudo escapar. Por la erosión del tiempo, su esencia divina se había desgastado, decayendo sin remedio. Es normal que se rompa. ¿Escuchaste? Esta campana ya estaba deteriorada. No tiene nada que ver conmigo. Imposible. Stuart Lee, la campana inscrita del cielo profundo es... ¿Me estás cuestionando? Este subordinado no se atrevería. Este asunto termina aquí. Cualquiera que siga hablando será expulsado del banquete y agregado a la lista negra de la familia Chang. Considérate afortunado, chico. Apareció una luz sagrada. ¿No es este un presagio que solo aparece durante el bautismo sagrado dentro de 10 días? Es temprano. Mayores, ¿sintieron algo? Stuart Lee podría preguntar cuándo llegará la vieja ancestra Chang. La vieja ancestra Chang tiene asuntos que atender y llegará más tarde. El banquete de ascensión será presidido por mí primero. Ya que no podemos matar a este tipo ahora, debemos encontrar una forma de expulsarlo antes de que llegue la vieja ancestra Chang. De lo contrario, si ella descubre que este chico hizo sonar la campana sagrada 9 veces, podría tomarlo como discípulo.
Entonces tendremos problemas interminables. Stewart Lee, la vieja ancestra, se dedicó de todo corazón a la gran Shia. Sus logros son ilustres. Hoy, este viejo ha preparado especialmente un regalo para el banquete de ascensión para expresar mi sinceridad. Felicitaciones a la vieja ancestra por ascender al reino divino. Que la vieja ancestra prospere por miles de generaciones. Que la vieja ancestra prospere por miles de generaciones. Y que su poder sacude el universo. Y que su poder sacude el universo. En realidad, son raras hierbas medicinales de más de 100 años. Cada artículo es un tesoro poco común. Las ofrendas del jefe de familia son verdaderamente extraordinarias. Los 3 jefes de familia son muy considerados. Sus generosos regalos. Le informaré a la vieja ancestra. Estos son regalos generosos. Ustedes, familias ricas e influyentes. ¿Acaso nunca comieron nada bueno cuando eran jóvenes? Chico, ¿qué estás diciendo? Esto. No esperaba que mi jefe hablara tan bajo y que aún así pudieran escucharlo. No, ¿cómo te atreves a cuestionar los regalos de felicitación de nuestras 3 familias? ¿Han entendido mal? No estoy cuestionando nada. Solo que no esperaba que ustedes, familias ricas e influyentes, disfrutaran comer rábanos secos. Si lo hubiera sabido antes, habría traído todas las especialidades locales de mi familia. ¿Estás insinuando que nuestros regalos son corrientes? Linfan, deja de hacer teatro. Lo que enviaron los 3 jefes son medicinas espirituales inigualables. ¿Cómo te atreves a llamarlos rábanos secos? Linfan, Stewart Lee ya te dejó pasar una vez. ¿Por qué sigues siendo tan imprudente? Solo digo la verdad. Esos rábanos. Mi familia tiene un montón. Uno de ellos pesa varios kilos. ¿Hablas en serio? ¿Por qué les mentiría? Un rábano que pesa varios kilos, según lo que entiendo del Linfan, podría ser posiblemente el legendario ginseng espiritual de 10.000 años. Suficiente, Linfa. Ya que menosprecias tanto el regalo de felicitación del jefe de la familia, Wang, me pregunto qué habrás preparado tú. No preparaste nada, ¿verdad? Ah, claro. Un mocoso pobre como tú. Probablemente no podría preparar nada bueno. ¿Quién dijo que no preparé nada? ¿Es esto? ¿No habrás comprado eso en una tienda de baratijas o sí? Esta clase de basura. ¿Cómo te atreves a presentar? Linfan, te aconsejo que lo guardes rápido. No sea que lo abras y hagas el ridículo. ¿Qué hay exactamente dentro de esa caja de regalo del maestro? ¿Por qué me da una sensación de anís? Joven maestro Tang, ¿por qué molestarse con un mocoso así? Ah, claro. Me pregunto qué habrá traído el joven maestro Tang como regalo para la vieja antepasada. Si joven maestro Tang no nos tenga en suspenso, sáquelo rápido para que podamos ampliar nuestros horizontes. En efecto, joven maestro Tang, por favor sáquelo. No deje que ciertas ratas vean la diferencia entre el cielo y la tierra. Muy bien, dejaré que todos sean testigos de lo profunda que es la diferencia entre nosotros. ¿Qué tan profunda es? Podría ser esto. Esto. Sterling. En nombre de la familia Tang, le presento a la vieja antepasada nuestro tesoro supremo, la lanza espiritual de Jade Carmesí. Que la vieja antepasada consolide su fuerza y proteja la paz de nuestra gran Shia. Hace tiempo escuché que la familia Tang posee un tesoro supremo. Verlo hoy. Verdaderamente asombroso. Se dice que esta lanza es el tesoro definitivo, heredado de un antepasado del reino divino. Realmente se le puede llamar un artefacto divino. En aquel entonces, nuestro antepasado confiando en la lanza. ¿Cuántos eliminó que intentaron invadir nuestra gran Shia? Potencias del reino divino. La familia Tang es realmente considerada. La familia Tang realmente le daría su artefacto divino ancestral a la abuela. ¿Habrá alguna conspiración detrás de esto? ¿Viste a ese chico? Comparado con esto, mira el regalo que preparó el joven maestro Tang. ¿Cómo tienes el descaro de seguir parado aquí? Toma rápido tu artículo de tienda de descuento y lárgate. Fuera de aquí rápidamente con algo tan poco presentable. ¿Cómo te atreves a asistir al banquete de ascensión? Les digo que todos ustedes deben haber perdido la cabeza. Llevar un arma mortal que ha matado gente y dársela a un anciano, buscas tu muerte. Mi hombre tiene razón. Usar un arma asesina como regalo es realmente un mal presagio. Pequeña niña malcriada, ¿qué sabes tú?
Esto es un artefacto divino. Si la vieja ancestra Chang pone sus manos en él, Su fuerza definitivamente ascenderá a un nivel superior. ¿es realmente tan poderoso? Entonces, ¿por qué el viejo ancestro de la familia Tang no se lo quedó? Detrás de esto, probablemente hay una conspiración, ¿no? Estás diciendo tonterías. Suficiente, no discutamos más. Mayordomo, veo que estos dos solo vienen a interrumpir este banquete. Sus intenciones son maliciosas. Si dejamos que se queden, quién sabe cuántos problemas causarán. Si me preguntan, deberíamos hacer que se larguen ya. Ciertamente. Mayordomo Lee, por favor saque a estas dos personas. Espera un momento, Lin Fan. Ya que opinas tanto sobre los regalos de todos, ¿por qué no muestras el tuyo? Él es solo un plebeyo. ¿Qué clase de regalo podría ofrecer? ¿No irá a traer su arroz frito, o sí? ¿Podría ser? Me da pereza explicarles a todos ustedes. Lo que preparé es muy adecuado para que un anciano lo use. Déjenme mostrárselos. Lin Fan, ¿es esto lo que le das a la vieja ancestra como regalo? Así es. La vieja ancestra puede verter té sobre esto cuando no tenga nada que hacer. ¿No es esto mejor que esa lanza asesina? Es solo para beber té. Cultiva el carácter. ¡Qué maravilla! Absurdo, muchacho insolente. ¿Cómo te atreves ante la vieja ancestra? Traer una tortuga al banquete de ascensión. ¿Estás intentando burlarte sutilmente de la vieja ancestra? ¿Cómo te atreves a decir que la vieja ancestra es una tortuga? Muchacho, ¿te cansaste de vivir? La vieja ancestra está defendiéndonos de enemigos afuera. ¿Cómo voy a permitir que un mocoso como tú la difame aquí? Ni siquiera puedes inventar algo mejor esta vez. Muchacho, te has metido en problemas. Stewart Lee. Este mocoso no es la primera ni la segunda vez en el banquete de ascensión que insulta al viejo ancestro. Solicito encarecidamente a Stewart Lee que nos permita unir fuerzas para ejecutar a este demonio. Sí, permítanos unir fuerzas para ejecutar a este demonio. Lin Fan, no sigas siendo tan obstinado. Arrodíllate rápido y discúlpate con el viejo ancestro. Espera, él le falta al respeto al viejo ancestro. ¿Cómo puede resolverse esto solo con arrodillarse? Debemos actuar ahora, romper sus extremidades y esperar el juicio del viejo ancestro. Esta es la bestia divina, la tortuga negra. Esta es el aura del poder divino. Oh, no, un experto del reino divino está actuando en el salón del banquete. Mi maestro me pidió que te preguntara cómo van los preparativos. Regresa y dile, todo está procediendo según lo planeado. Esta aura es una erupción de poder divino. Tu plan no ha salido mal, ¿verdad? Iré a echar un vistazo. ¿Qué tan autoritario es esto? El poder de una bestia divina. Ser capaz de tratar a una bestia divina como un posavasos. La fuerza de este experto es realmente aterradora. Yan, no estoy soñando, ¿verdad? Creo que acabo de ver a la bestia divina tortuga negra. Es cierto, Lin Fan, él. No, esto. ¿Cómo terminó volando hasta allá? Al menos eres un jefe de familia. ¿Por qué estás tirado en el suelo? ¿No estarás intentando extorsionarme también? ¿O sí? No te acerques más. Tú, Lin. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Estás loco? Hace un momento intentaste golpearme. Y ahora me llamas monstruo. Yo no hice nada. ¿Quién llamó diciendo que hay un lunático aquí? Yo lo hice. ¿Dónde está el lunático? Yo soy el lunático. Qué extraño. ¿Cómo alguien puede admitir ser un lunático? Acabo de escapar del hospital. Por favor, llévenme de vuelta rápido. Yo. Lin Fan, ¿qué es lo que está pasando exactamente? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Oh no. La identidad de Lin Fan está a punto de ser expuesta en el banquete de ascensión. ¿Cómo puedo permitir que causes problemas? Bienvenido, viejo ancestro. Bienvenido, viejo ancestro. ¿Cómo pudo el experto venir al banquete de ascensión? ¿Podría ser que el experto sea Xiao Xian? Ella es el viejo ancestro. Así es. ¿No es esta la persona que comió mi arroz frito? ¿No dijiste que el viejo ancestro es tu abuela? Pero esto es demasiado. Bien conservado. Es increíble. Es más que solo estar bien conservada. Incluso te creería si dijeras que cambió su piel. Parece que la relación entre el experto y Xiao Xian no es ordinaria. Sin embargo, como el experto no desea revelar su identidad, sigámosle la corriente.
¿Así es como tratan a la gente común? No nos atreveríamos. Si el viejo ancestro pregunta así, significa que está protegiendo a este bueno para nada. Creo que eres bastante atrevido. Es como dice el viejo ancestro, este mocoso lo ha insultado repetidamente aquí, simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados. De hecho, le dio una mascota de té de tortuga. Esto es una gran falta de respeto hacia usted. Tratar a la tortuga negra como una mascota. La fuerza del experto es realmente insondable. Esta mascota de té de tortuga es tan linda. ¿Por qué habría de ser una falta de respeto? Viejo ancestro. Ya que ha llegado, se lo daré ahora mismo. No, no puedo aceptar esto. No, ¿por qué no? ¿Acaso el mío no es mejor que esos rábanos secos que le dieron? ¡Qué tontería! Lo que dimos fueron medicinas espirituales raras. Extremadamente valiosas. Gracias por su buena intención, señor, pero no puedo aceptar esto. Por favor, lléveselo de vuelta. Mocoso, ¿es que no te das cuenta? El viejo ancestro claramente no quiere aceptar tu basura. Será mejor que lo guardes rápido. Esa arma asesina tuya tampoco es nada buena. No te atrevas a comparar mi regalo con el tuyo. No eres digno. Viejo ancestro, supongo que sabes sobre la lanza espiritual de Jade Carmesí. Se la presenté especialmente para aumentar su fuerza y proteger al gran Shia. La lanza espiritual de Jade Carmesí. Una buena lanza. Viejo ancestro, por favor asegúrese de aceptarla. El valor de un regalo no está en su precio, sino en el sentimiento de todos ustedes. Por favor, llévenselos de vuelta. ¿Esto? Debe ser por este bueno para nada. ¿Quién habrá hecho que el viejo ancestro se sienta descontento? Exacto, debe ser este tipo despreciable que afectó el ánimo del viejo ancestro. Viejo ancestro, es esta persona la que interrumpió repetidamente el banquete de ascensión. Sus crímenes son atroces. Este sinvergüenza, no sé qué métodos usó, pero también destruyó la campana inscrita del cielo profundo, e incluso robó su ficha suprema. ¿Estos idiotas están tratando de matar a mi familia Chang? Miren, el viejo ancestro está enojado. Tú, Lin, estás muerto de seguro. El viejo ancestro Lin Fan ya está enfadado. ¿Por qué no te arrodillas y pides disculpas rápido? Yo no hice nada. ¿Por qué pedir disculpas? Yan te dijo que te arrodillaras, así que te arrodillas. ¿Con qué derecho? Solo porque es Yan. Ella es la discípula personal elegida por el viejo ancestro. Has insultado repetidamente al viejo ancestro. Incluso si te matamos, sería justificable. Pero Yan quiere darte una oportunidad. Deberías apreciarla. La discípula personal del viejo ancestro. Pueden aterrizar personas a voluntad. Parece que hay un conflicto entre el experto y Yan. Yan, en este momento, no te molestes con este bueno para nada. Viejo ancestro, este mocoso, incluso ahora se niega a entrar en razón. Para proteger la reputación del viejo ancestro, sugiero que descuarticemos a este mocoso. Sí, que lo descuarticen, como advertencia para los demás. Basta. Este asunto termina aquí. En cuanto a lo de aceptar discípulos, lo discutiremos más tarde. Este viejo ancestro. Es evidente que son ellos dos quienes causan problemas aquí. ¿Me estás cuestionando? Este joven no se atrevería. Traducido y, Lan, ¿estás satisfecha ahora? Todo es por tu culpa, mocoso. Que el viejo ancestro esté disgustado. Yan debió estar ciega para tomarle cariño a ti, mocoso. Puedes comer lo que quieras, pero no hables sin cuidado. El viejo ancestro no quiere aceptar discípulos. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cómo no va a estar relacionado con ustedes? Si no fuera porque ustedes dos causan problemas y afectan el humor del viejo ancestro, ¿cómo habría sido rechazada Yan? Entonces pregúntate a ti mismo, si enfureciste al viejo ancestro. Ridículo. Tengo al viejo ancestro en la más alta reverencia. ¿Cómo podría haber enfurecido al viejo ancestro? Claramente son ustedes dos quienes causan problemas aquí. Reverénciame entonces. Dije que los artistas marciales deben tener caballerosidad, sirviendo al país y a su gente. ¿Cómo has actuado tú? Viejo ancestro, yo. Me disculpo ante el señor Lim. Me disculpo ante ese mocoso. Viejo ancestro, tú. Un simple mortal. ¿Es digno de que mi familia Tom se disculpe con él? Chang, cabeza de la familia Tong.
Yo no estaba aquí. ¿Y te atreves a intimidar a mi nieto? Arrogante e indisciplinado. Simplemente lo estaba disciplinando por ti. Mi nieto, el nieto de Tom Yuan Sheng, no necesita tu disciplina. Muy bien, estos son solo conflictos entre la generación más joven. Convirtamos la hostilidad en amistad. Ya que ella no está dispuesta a aceptar discípulos. Entonces déjamelo a mí. Rápido, den prisa y agradezcan al viejo ancestro Tang. Muchas gracias, viejo ancestro Tang. Tú, un simple mortal, ¿te atreves a participar en el gran evento de las familias de artes marciales antiguas? No es asunto tuyo. Mocoso, estás buscando la muerte. ¿Qué está pasando, viejo? No puedes ganar una discusión, así que recurres a la violencia. Estás detrás de nosotros. Si tú lo dices, así será. Pero te aconsejo que no te metas en líos. La película fue traducida y narrada por Reino divino, ciertamente extraordinario. El sagrado bautismo de acero está por comenzar. No faltan todavía 10 días. ¿Qué está pasando? No está claro. Parece atraído por algún tipo de energía. ¿Qué es el bautismo del acero sagrado? Es una conmemoración a los ancestros que protegieron a la Gran Xia. Basura inútil. Una vez que obtenga la herencia del bautismo del acero sagrado, mi fuerza avanzará a pasos agigantados. Entonces estarás muerto. No puedo perder esta oportunidad. Todos, por favor, síganme. Conmemoran a los ancestros y todavía tienen que elegir un momento para ello. ¿Por qué estás aquí? Por el memorial del bautismo del acero sagrado. No, es para conmemorar a nuestros ancestros que defendieron nuestra patria. Lo sabías y aún así viniste, basura inútil. ¿Acaso estás calificado? Yo también soy miembro de la Gran Xia. ¿Por qué no podría estarlo? Esta es la línea del dragón de la Gran Xia, no para escoria como tú. Que basura de bajo nivel venga aquí es simplemente profanar a nuestros ancestros. El joven maestro Tang tiene toda la razón. Este ritual del bautismo del acero sagrado no es para cualquiera. Chico, esto no es como el banquete de ascensión. Si te atreves a causar problemas aquí, me temo que no habrá lugar para ti en toda la Gran Xia. ¿Qué problemas causé? ¿No fueron ustedes todos? Ese grupo de lunáticos gritando que querían pelear y matar hace un momento. Basta, Lin Fan. Ya has convertido el banquete de ascensión en un desastre total. ¿Qué más quieres? Lárgate de aquí inmediatamente. Te lo digo, zumbando constantemente frente a nosotros. ¿No es molesto? Tú, una mujer de una familia noble menor, ¿te atreves a hablarnos así, ignorante? Lin Fan, no me culpes por no haberte advertido. Este no es un lugar donde debas estar. Vete ahora. De lo contrario, las consecuencias no son algo que puedas soportar. Yo también soy miembro de la Gran Xia. Solo por esa razón, no tienes derecho a echarme. Esta es el aura de ese experto. Incluso si ya has entrado en el reino de la división, las potencias extranjeras siguen siendo ambiciosas. Especialmente el Océano Oriental, parece tranquilo, pero en realidad, las corrientes subterráneas están surgiendo. Sí, todavía debemos tener cuidado. Recientemente, fenómenos extraños han ocurrido con frecuencia alrededor del acero sagrado. No está claro si esto es una bendición o una maldición. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un terremoto otra vez? ¿Qué sucede? Lo sé. Debe ser este bueno para nada. ¿Quién enfureció a los ancestros que descansan aquí? Así es. Cuando estaba en casa, una vez leí un texto antiguo. Si alguien enfurece a los ancestros, el acero sagrado manifestará fenómenos inusuales, expulsando o incluso matando a esa persona. Entonces todos deberían irse rápido. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ustedes, buenos para nada, temen que nos veamos implicados por ustedes? The film was translated and narrated by M-Media. Son verdaderamente tontos. El hermano Fan quiere decir que se larguen de inmediato. De lo contrario, por su conducta, la estela sagrada podría matarlos. La estela, tú eres quien mejor me entiende. Creo que todos ustedes buscan la muerte. Lan, ¿debes ir a todos lados causando problemas? Qian Ran, realmente no sabes distinguir el bien del mal. Desde que llegamos, el hermano Fan nunca ha causado problemas. Tú,
Basta, no pierdan más palabras con ellos. En mi opinión, deberíamos eliminarlos antes de que la Estela se enoje. El joven maestro Tang tiene razón. Tal como están las cosas, solo matando a este bueno para nada. Quizás si muere, la Estela Sagrada nos recompense con una herencia. Lin Fan, ¿seguirás siendo tan obstinadamente equivocado? No, ¿debo comprender algo antes de que se rindan? Si van a actuar, háganlo rápido. Dejen de perder el tiempo. ¿Cuándo dije que iba a actuar? Yo lo diré por ti. Bien por ti. Ignorantes necios. Hoy, tomaré sus vidas como sacrificio para los ancestros. Guardias, atrápenlos para el sacrificio. Llévenselos. Sea. ¿Otra vez? ¿No pueden idear algo nuevo? Este tipo es realmente problemático. Lin Fan, ¿quién eres exactamente? Soy Lin Fan. Has estado conmigo 3 años y aún no lo sabes. No, no lo eres. Si no soy Lin Fan, entonces, ¿quién soy? ¿Y no dijiste que ibas a golpearme? ¿Estás tratando de asustarme de nuevo? Este es el lugar de descanso de los ancestros. ¿Cómo se atreven a actuar tan presuntuosamente aquí? Si los veo causando conflictos de nuevo, no me culpen por ser grosero. Simplemente no lo entiendo. Él solo es un bueno para nada. ¿Por qué el viejo ancestro interviene repetidamente para ayudarlo? ¿Podría ser este chico el hijo ilegítimo del viejo ancestro? Imposible. Solo es un bueno para nada que vende arroz frito. ¿Es realmente un bueno para nada? ¿Qué sucedió antes? Abuelo, este mocoso habló salvajemente contra nuestros ancestros. Es cierto, estas dos personas mostraron una falta de respeto total. Actuamos en nombre de los ancestros para buscar justicia. Sucedió tal cosa. Ya que las cosas llegaron a esto, ¿qué más tienen que decir? Ni siquiera me preguntaron primero. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que decir? Solo estás aquí difamando a nuestros ancestros. Todos podemos testificar. Claramente fueron ustedes quienes causaron problemas. Exacto, solo dijimos la verdad. Eso es todo. Tonterías. Si no hubieras enfadado a los ancestros, ¿cómo habría temblado la tierra, hermano mayor? Es un fenómeno natural. Me estás culpando a mí. Tanta gente estaba presente y lo escuchó con sus oídos. ¿Qué otras excusas tienes? ¿De qué estoy discutiendo? Eres tú quien no distingue el bien del mal. Solo escuchas lo que ellos dicen. Me da pereza siquiera explicarte. Desgraciado. Basta. Lo principal es lo importante. Ancestros antepasados. Su joven Xiing trae hoy a los prodigios del clan para informar a los ancestros. Nuestros ancestros resistieron invasiones y suprimieron la maldición del dragón. Sus méritos son gloriosos. Todos los miembros del clan jamás lo olvidarán por la eternidad. Hoy invitamos especialmente a los ancestros a abrir el bautismo de luz sagrada para las generaciones futuras. Todos, el bautismo de la estela sagrada ha comenzado. Si pueden obtener el reconocimiento de la estela y su herencia dependerá de su fortuna individual. Iré primero. Yan, si puedes obtener la herencia, seguramente te convertirás en una experta poderosa. Dejando todo lo demás de lado, al menos podrás deshacerte de este bueno para nada. Eso ni se pregunta. Yan es excepcionalmente dotada. Seguramente obtendrá el reconocimiento de la estela sagrada. Joven maestro Tang, ¿es usted también excepcionalmente dotado? Recibir la herencia es algo natural. Hablando de eso, me interesa más ver a ese mocoso cuando falle en obtener el reconocimiento y su aspecto ridículo. ¿Qué está haciendo? Acariciando la estela sagrada para mostrar respeto a los ancestros. ¿Entonces trayendo un crisantemo? ¿No sería eso aún mejor? Ignorante. Esta vez quiero ver quién te traerá honor. Joven maestro Tang, por favor deje de desperdiciar palabras con él. Como mortal, que pueda rendir culto aquí ya es bastante bueno. ¿Cómo podría él recibir una herencia? Exacto. Ponerse serio con un bueno para nada está por debajo de usted. ¿Por qué siempre siento que hay un sonido de ladridos? Incluso pueden traer perros aquí. Algunas personas realmente no tienen moral ni modales. Bien. Cuando termine la ceremonia de la estela sagrada, veremos si aún puedes reír. Chico, una vez que obtenga la herencia, ¿qué tendrás para compararte conmigo?
Esta es la primera vez que veo a la estela sagrada reaccionar como se esperaba del joven maestro Tang. ¿No es solo tocarlo una vez y ya está? ¿Por qué tarda tanto? Ah, ¿será que está allá arriba charlando con los ancestros? Quizás extraña a sus ancestros. Lin Fan, si ustedes dos no hablan, nadie pensará que son mudos. Algo parece estar mal. ¿Por qué no hay reacción? ¿Será que hay que inyectar energía interna? The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Joven maestro Tang, ¿está bien? ¿Cómo te fue? ¿Obtuviste la herencia? Inútil, ¿cómo puede ser esto? Joven maestro Tang, su talento es excepcionalmente alto. ¿Será que esta herencia tiene algún problema? La película fue pateado por sus ancestros, pateado hacia abajo con un pie. Quizás sus ancestros no quieren ver a este bueno para nada. Suficiente, ustedes. No celebren demasiado pronto. Como yo no pude obtenerla, es aún más imposible que ustedes lo hagan. No es solo tocar la estela sagrada para mostrar respeto, hacen que suene tan difícil. Exactamente. Esperen a que mi hermano Fan asombre al mundo. Arrogante. Me gustaría ver qué habilidades tienes. Lin Fan, te aconsejo que hables menos y te dejes una salida. Muy bien. Siempre gritando sobre pelear y matar. ¿De verdad crees que vives en la antigüedad? ¿Es guapa? Más o menos. Las palabras de los hombres no son confiables. Siempre mirando. ¿Qué hay en la olla? ¿Qué estás murmurando? No es asunto tuyo. Esto es. Parece que Yen obtuvo la herencia. Realmente he encontrado el tesoro. Pero algunos no tienen tanta suerte. Señorita Yenan, su talento es verdaderamente formidable. Al haber obtenido el acero sagrado, su fuerza avanzará a pasos agigantados. Todos dicen que la señorita Chang está aquí. ¿Obtendrá ella también la herencia? ¿Quién de ellos será más fuerte? Nada mal. ¿Qué es lo que no está mal? Su figura, por supuesto. Estás hablando de ella. Entonces dime, entre ella y yo, ¿quién es mejor? La película fue traducida y narrada por M Media. Yen, eres increíble. Muchacho. Ya lo ves, ¿cierto? Esta es la diferencia entre tú y Yan, una brecha insuperable. And narrated by M Media. ¿Por qué tienes dibujado un loto de 5 pétalos en la frente? Lo más probable es que fuera frente a la estela sagrada. Ya se llegó a este punto y sigues presumiendo. No hay nada que puedan hacer. Todo lo que les queda es su boca. ¿No son solo 5 pétalos? ¿Por qué son todos tan inteligentes? La herencia ancestral no se obtiene por quien tiene la lengua más afilada. Es tu turno ahora. ¡Qué coincidencia! Me gustaría ver qué nivel de herencia puedes obtener. Entonces, hermano Fan, voy a subir. Ve por ello. Una mujer. De una pequeña familia desconocida. ¿Qué talento podría tener ella? Exacto. Otra más. Esta es alguien cercana a ese chico. Sea. ¿Por qué gente como ellos obtiene la herencia? Esta joven es bastante buena. Solo que no sé de qué familia noble es hermana menor. Me pregunto si estaría dispuesta a ser mi discípula. Entonces podrías llevarte una decepción.
No intentarás arrebatármela, ¿verdad? ¿Por qué estás ahí arriba también y por tanto tiempo? Por supuesto, estaba charlando con los ancestros. También tienes un loto sobre tu cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pétalos. Sí, 7 pétalos. ¿Cómo es eso posible? Imposible. Ella es una desconocida, una don nadie. ¿Cómo podría obtener mayor talento que Uran? Sí, es cierto. Claramente está fingiendo. Exacto. Creo que ella misma lo dibujó dentro de la luz dorada. ¿Qué luz dorada? No sé de qué están hablando. ¿Estás diciendo la verdad? ¿Tú qué crees? Este mocoso sigue fingiendo en un momento como este. Creo que simplemente no te das cuenta de tus propios errores. Guardias, captúrenlo y háganlo reflexionar adecuadamente. Suficiente. ¿Qué están haciendo? Este es simplemente un mortal común. Sin embargo, todos ustedes están constantemente en conflicto con él. ¿En qué se parece esto al comportamiento de un artista marcial? Esta joven es bastante buena, me gusta bastante. Es una lástima, si no fuera por ti. Podría haberle dado esta posición de mando a ella. Vayan a buscarla rápidamente, no me molesten más. Pero viejo antepasado, este mocoso no solo dice palabras salvajes aquí, sino que antes también arruinó su banquete de ascensión. Claramente es un alborotador. Exacto, este mocoso ha cometido una y otra vez actos de gran desafío. Claramente no nos tiene ningún respeto a los artistas marciales. En efecto, gente como él debería ser ejecutada al instante como advertencia para otros. Fans de Link, dejen de estar tan delirantes. Apúrense a arrodillarse para pedir perdón a todos, y luego lárguense lo más lejos posible. Yo no les pedí que se disculparan conmigo, eso ya es suficiente. ¿Y quieren que yo les pida disculpas a ellos? Imposible. Muy bien, entonces les daré una última oportunidad. ¿No dijiste que alguien siempre ha estado a tu lado? Entonces pruébalo ante todos. Si no puedes probarlo, sería una falta de respeto a nuestros ancestros y mereces morir. ¿Acaso la persona no está parada justo ahí? ¿Están ciegos? Entonces descríbanme qué clase de basura está parada a mi lado. Hemos llegado a este punto y este inútil sigue fingiendo valentía. Yan, en un momento como este, no sigas defendiendo a este inútil. Tang Hanji, cuida tu lengua. Será mejor que seas más educado. De lo contrario, si enfureces a los ancestros, ni siquiera sabrás cómo moriste. ¿Tú? ¿Me estás amenazando? Solo estoy diciendo la verdad. Cuando actuamos como personas, deberíamos tener algo de reverencia. ¿Todos escucharon eso? Ella en realidad dijo, ni siquiera sabría cómo morir. Mujer, ¿cómo te atreves a sermonear al joven maestro Tang? ¿Quién te dio el valor? Para gente como esta, ¿por qué deberíamos tener alguna reverencia? ¡Qué basura! Incluso si alguien está a su lado, debe ser igual a él. Basura. Estás buscando la muerte. ¿Es posible que quien está junto al hermano Dan sea el ancestro? El espíritu del ancestro. ¿Estás diciendo que este chico ha obtenido la aprobación del ancestro? Sea, él no es digno. Si este tipo de basura puede obtener la aprobación del ancestro, entonces el ancestro debe estar realmente ciego, presuntuoso. Joven maestro Tang, ¿está bien? Mi cara. ¿Quién acaba de abofetearme? Su familia Tang realmente ha criado a un buen hijo. No necesita molestarse, anciano. No esperaba que la fuerza de su mano fuera tan considerable, o quizás es todo poder mágico otorgado por un maestro. De lo contrario, no habría podido actuar. Esa bofetada que dio fue increíble. La película fue traducida. Winfan, ¿alguna vez vas a parar? Media, ¿tienes que llevar las cosas a un punto sin retorno? No fui yo quien hizo nada. Sigues fingiendo. Claramente fuiste tú quien tiró al joven maestro Tang al suelo. ¿Tus ojos son solo de adorno? Claramente fue Tom Junji quien primero insultó a este anciano. El anciano no pudo soportar el insulto, así que le dio una lección. ¿Dices que yo hice esto? Incluso en este punto, sigues poniendo excusas. Arrodíllate rápido y discúlpate ante el joven maestro Tang. ¿Disculparme por qué? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Tú. Muchacho,
Haré que tu vida sea peor que la muerte. ¿Intentas deshonrar a mi familia Tong? Te convertiré en un cerdo humano y te colgaré en la puerta principal de la familia Tong. The film Lina was Man, el viejo translated ancestro and Tang ya narrated está by enojado. M. ¿Por qué no Media. te arrodillas rápido y te disculpas? Ya es demasiado tarde. Basta, estamos ante nuestros ancestros. ¿Qué clase de decoro es este, armando tanto alboroto? ¿No viste que golpeó a mi nieto? Aún así, él habló con falta de respeto primero. Dos mortales. Si fueron insultados, pues que lo sean. ¿Y qué si tu familia Tom fue insultada? Muchacho, estás buscando la muerte. Muere. Detente, Tang Yuanshang. ¿No escuchaste lo que dije? Dos guerreros enfrentándose por una persona común. Tokugawa Zen, jefe de la familia Tokugawa. Verdaderamente, el estilo de un gran barco. Incluso los perros del Océano Oriental se atreven a venir aquí. Largo de aquí, no son bienvenidos aquí. Gente del Océano Oriental. ¿Cómo se atreven a venir aquí? ¿Por qué está aquí la gente del Océano Oriental? Ustedes, los grandes, tienen un dicho antiguo que reza: un amigo que viene de lejos, ¿no es una alegría? Como invitado, ¿no deberían entretenerme? Los desprecio. Nosotros entretenemos a los invitados. No hay razón para que un anfitrión entretenga a los perros. Exacto. ¿Me estás maldiciendo? No lo hago. Solo digo la verdad, eso es todo. Lengua afilada. Me gustaría ver cuánto tiempo puedes mantener esto. Esta es nuestra sagrada tierra prohibida de acero. Si alguien de la familia Tokugawa da un paso más, morirá. Viejo ancestro, ¿por qué decirles tanto? Solo destrúyelos directamente. Sacrificio de sangre a los ancestros, ¿verdad? Sacrificio de sangre a los ancestros. Ustedes, los grandes Shia, realmente no tienen ninguna magnanimidad. Si te gusta tanto, ¿por qué no te apresuras a regresar? ¿Qué hacen aquí? Lo diré de nuevo. No se vayan. Muere. No. ¿Qué quieres decir? Vinieron aquí, pero no han hecho nada excesivo para expulsarlos en este momento. Si se corre la voz a otras naciones, podría empañar nuestra imagen como gran nación. Ya han venido a la tierra prohibida, y eso no es excesivo. Si los ancestros supieran que la gente del Océano Oriental vino aquí, seguramente les romperían las piernas. Aunque soy una persona común, todos aquí deben entender claramente que la gente del Océano Oriental no puede venir aquí bajo ninguna circunstancia. Muchacho, aún no hemos saldado nuestras cuentas. Será mejor que cierres la boca. ¿Y qué si no lo hago? ¿Estás tratando de provocar a mi familia Tong? Basta. Sacrificio a nuestros grandes ancestros Shou. Disculparse con ellos es aceptable, pero si hacen algo indebido, no mostraré piedad. No, solo tengo curiosidad sobre cómo es exactamente su gran ceremonia del acero sagrado Shia. Por supuesto, tengo aún más curiosidad sobre la herencia de su bautismo de acero sagrado. Presuntuoso. No seas impulsivo. Vine aquí por otro asunto que compartir con todos. ¿De qué se trata? El territorio es vasto, pero hay muchos lugares que están deshabitados. Nosotros, la gente del Océano Oriental, deseamos estar con ustedes, acompañarlos, presuntuosos, buscando la muerte. Son incluso más descarados que un simple admirador. Ambiciones lobunas. Esta tierra de mi gran Shia no es para que ustedes la cubran. Este no es su gran Shia. Originalmente nos pertenecía a nosotros, el Océano Oriental, solo que fue arrebatado por su gran Shia. Hoy, solo estoy aquí para recuperarlo. Oh, Dios mío. ¿Acaso esta persona no cree que el planeta entero le pertenece? ¿Quién habría pensado que su audacia es más gruesa que una muralla y más ancha que un desierto? Estás buscando la muerte, muchacho. Solo eres un plebeyo. Quédate quieto y obediente. Nosotros, la gente del Océano Oriental, los llevaremos a una vida próspera. ¿Qué les parece? Antes de decir eso, deberían considerar su propia situación. Eres bastante entrometido con él, eres demasiado entrometido, estás buscando la muerte. De hecho, uno debe usar sus propios métodos para tratar con ellos. ¿Escucharon eso? Esta es nuestra postura. No lo diré una segunda vez. Lárguense, no son bienvenidos aquí. Ya que he venido, no tengo intención de irme hoy. Este lugar es reclamado por mi familia Tokugawa. Presuntuoso. Te aconsejo que no uses tu poder. De lo contrario, morirás muy rápido. Tonterías.
El viejo ancestro es un experto del reino divino con un poder mágico ilimitado. El hecho de que puedas articular unas pocas palabras aquí ahora ya es bastante bueno. Te lo digo, lárgate de inmediato. De lo contrario, si el viejo ancestro libera su poder, ninguno de ustedes sobrevivirá. Realmente quiero probar si mi fuerza del reino emperador es rival para este experto del reino divino. Bien, ya que estás tan ansioso por morir, entonces cumpliré tu deseo. Estos perros del Océano Oriental están acabados esta vez, simplemente están buscando su propia perdición. Inclínense ante mis ancestros, arrodíllense y pidan perdón. Vieja ancestra. Ha sido envenenada. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo terminó envenenada? ¿Podría ser? ¿Tuvo contacto con algo recientemente? No podría ser. Comió mi arroz frito y se intoxicó, ¿verdad? No debería ser así. Ya ha pasado bastante tiempo. ¿Cómo es posible? Imposible. La vieja ancestra es una experta del reino divino. Es prácticamente inmune a todos los venenos. Para que la vieja ancestra sea envenenada, debe ser un veneno potente. Capaz de envenenar a un experto del reino divino. Estos expertos del reino divino no son más que esto. ¿Cómo pudo envenenarse a sí The misma? film was translated and Comiendo algo. narrated by M. Media. Tú estás detrás de esto. No, yo no le puse una mano encima. Es solo que sé qué veneno tiene tu vieja ancestra. ¿Quieres que te lo diga? Este veneno proviene del Yamada no Orochi. Un experto del reino emperador se disolvería al contacto. Un experto del reino divino morirá sin falta en media hora. Realmente fuiste tú, que mueras de una forma terrible, pero la vieja ancestra nunca conoció a Takugawa. ¿Cómo pudo verse afectada por este veneno? ¿Podría haber sido durante la operación de exterminio de serpientes? No, si ese fuera realmente el caso, ¿no habría muerto la vieja ancestra hace mucho? Son ellos. Patriarca Shaoin. Descuida, nada saldrá mal con este asunto. Entonces esperaré a ver. Eres tú. Ustedes son los que lo envenenaron. Vi a esta persona salir de su casa. Vieja ancestra Tang, ¿es esto realmente cierto? En efecto, uno no debe confiar en extraños. Mi discípulo realmente me traicionó desde adentro. ¡Qué maravilla! Así es, nosotros somos quienes lo hicimos. ¿Qué te parece, Chang Xuing, el tesoro más preciado de mi familia Tang? ¿Todavía te resulta fácil de usar? Despreciable. Después de todo este tiempo, resulta que gritabas, ladrón, siendo tú el ladrón. Ustedes son quienes han mostrado la mayor falta de respeto a los ancestros. Muchacho, ¿recuerdas esto? Más tarde, te mataré primero a ti. Estaré esperando. Vendrás a pedirme clemencia por tercera vez. Muy bien, puedes seguir siendo arrogante. No importa, siento curiosidad. ¿Este acero sagrado puede otorgarme un legado? Este es el acero sagrado de mi gran Xia. ¿Cómo puede ser profanado por alguien como tú? Traidor, quítate de mi camino. Traidor, a lo largo de la historia, el vencedor se convierte en rey, el bandido perdedor. Mientras Tokugawa sea victorioso, no soy un traidor, sino un perro funcionario meritorio del Océano Oriental. Te mataré ahora mismo. Eres un anciano. ¿Cómo puedes derrotarlo? Perro del Océano Oriental, no te atrevas a tocar mi gracioso artefacto sagrado. Hormiga, si te atreves a obstruir de nuevo, muere. Este es mi gracioso artefacto sagrado. Los ancestros murieron por tu culpa. ¿Cómo podría activarse si los ancestros supieran de todos ustedes? Sin duda lo hará. ¿Cómo es eso posible? La herencia del acero sagrado fácilmente. ¿No se refiere esto al señor Tokugawa? Incluso los ancestros del Gran Xia lo aprueban. Felicidades, señor Tokugawa. ¿Viste eso? Incluso tus ancestros lo creen. Puedo convertirme en tu rey. ¿Es realmente así? ¿Tonterías? Desearía poder destrozarte ahora mismo en 10.000 pedazos. Una de vapor. Por favor, diles pronto. Es porque los ancestros están enfurecidos y desean eliminar a los invasores extranjeros. Estos traidores, si siguiera vivo, no perdonaría a ninguno de ustedes primero. ¿Por qué no lo dices tú mismo? Ciertamente. No escuches sus tonterías. La estela sagrada decía, es porque los ancestros están enojados. Tonterías. Esto indica que el señor Tokugawa tiene un talento formidable. Pequeño mocoso. En momentos como este, aún no has olvidado tus viejos trucos. Actúas. Sigue actuando para mí. ¿No lo crees? Entonces pregúntale, ¿recibió la herencia? Así que así es como es. Lo que dijo es verdad. ¿Qué está pasando? Parece que el acero sagrado está roto. Ya que es así, entonces destruyámoslo. ¿Cómo te atreves? ¿Qué está pasando?
Esto es imposible, imposible. Apenas un reino emperador y aún quiere romper la estela sagrada. Iluso. Genial. No es nada. Pensé que era mucho más poderoso. Nada especial. Golpeaste una roca con el puño. ¿No te duele la mano? Estás buscando la muerte. ¿Realmente crees que no tengo forma de romperla? Esto es solo una roca rota. Eso es todo. ¿De qué alardeas, tonto ignorante? Este es un artefacto divino del Océano Oriental. H. Shaku Magatama. Contiene un poder infinito. Así es, incluso un simple mortal que acaba de entrar en el reino de artista marcial puede usarlo para destruir el cielo y la tierra. Hoy, la piedra seguramente se romperá. Hermano Van, si enfrento peligro, me salvarás, ¿verdad? Por supuesto, te salvaré. Tus antiguas monedas de comando aún no me las has dado. Eso está bien. Hoy, dejaré que todos ustedes presencien el poder de nuestro artefacto divino del Océano Oriental. Deberían sentirse honrados ante mi Magatama Shaku. El acero sagrado ancestral no puede resistir ni un solo golpe. No. En realidad se enfrentaron directamente a la Magatama Shaku. Estas dos mujeres no solo poseen talento, sino también un valor inmenso. Ambas son individuos prometedores. No deberían tener que comprometer su dignidad por el acero sagrado. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? No es solo una piedra rota, solo atrápala. ¿Eso es todo? Ustedes dos, ¿van a su escritorio? Realmente no esperaba que alguien que se unió a la familia Tang también se pusiera frente al acero sagrado. Solo quiero volverme más fuerte. Mi propósito es servir al país. En cuanto a ti, una mujer de una familia noble menor, la mujer que salió, ciertamente tienes un coraje extraordinario. Una familia noble menor. Como la hija mayor de la familia Chang, mando a todas las familias nobles. Si vamos a la muerte y el Océano Oriental invade, juren defender a nuestra gran Exia hasta la muerte. Si hay algún traidor, incluso como fantasma, no los perdonaré. En realidad eres la hija mayor de la familia Chang. Entonces, sobre nuestras palabras de hace un momento, olvidé lo que acabo de decir. Así que así es como es. Este bueno para nada está realmente conectado con la hija mayor de la familia Chang. Pero no importa. Chang Shuxing ya ha caído. Y tú, Chang Shuxin, también te convertirás en una buena para nada. Eres la mayor de la familia Chang. Sí, eso es correcto. ¿Hay algún problema con eso? Así que eso es todo. Ahora Wonderland Fan es tan valiente. Así que la persona detrás de él eres tú. Te equivocas. Es porque lo tengo a él detrás de mí que no tengo miedo. ¿Qué quieres decir? Exactamente lo que parece. Sin embargo, ahora no es el momento de discutir esto. Realmente no lo esperaba. En realidad eres la señorita mayor de la familia Chang, la cabeza de las 3 familias nobles reclusas. Pero al dar un paso al frente ahora, haces que mi plan sea mucho más sencillo. ¿Qué quieres decir? ¿Ustedes dos de piel clara y hermosa? ¿Por qué no convertirse en mis esclavas de espada? No solo eso, también puedo hacer que se conviertan en grandes familias bajo mi mando. Takugawa Hao Ren, ¿qué te parece? Desvergonzado, ve a soñar tus sueños imposibles. ¿Eso crees? Entonces, ustedes dos mueran. Quítense de mi camino. Hay un buen espectáculo. ¿No es bueno verlo apropiadamente? ¿No es bueno? No. Si esto continúa, solo estarán desperdiciando sus vidas. Maestro, por favor, bájelas rápidamente. Si este acero sagrado se rompe, que se rompa. Estas dos mujeres no deberían perder la vida por eso. No. ¿Cómo cobró vida? Fan muerte. Maestro, no me queda mucho tiempo. Por favor, sálvelas pronto. Muere. No. ¿Cómo es esto posible? No esperaba que su fuerza fuera tan formidable. Parece que mi conocimiento era limitado. Este objeto en realidad restringe al maestro. Hermano Van, lo sabía. Vendrías a salvarnos. Lin Fan aquí, ¿cómo puedes ser tan fuerte? Te dije que era una piedra inútil, pero aún así no me creíste. ¿Será que realmente obtuvo la herencia? El cielo bendiga a mi gran Xia. Otro verdadero dragón ha surgido en nuestra generación. Imposible. En ese chico no hay rastro de la herencia del acero sagrado. Es solo un inútil que tomó a la fuerza lo del señor Takugawa. Ese movimiento debe estar ahora. Sus entrañas destrozadas. Es probable que pronto muera sangrando por los 7 orificios. Chico, admiro tu valentía. Pero si te opones a mí, seguramente morirás. Solo digo, solo estás jugando. ¿Es esto todo lo que el Océano Oriental puede hacer? Entiendo, debe haber sido poseído por un espíritu ancestral. De lo contrario, ¿cómo tendría el valor de enfrentarse a Tokugawa? ¿Podría ser que ella ya conocía la fuerza del Infan? Así que por eso te atreves a ser tan arrogante. Parece que tienes algo en qué confiar. Sin embargo, el poder del espíritu ancestral no durará mucho más. Una vez que el poder del espíritu se disipe, Chunyin morirá. ¿Qué capital les queda para ser arrogantes? En ese momento,
el gran Xia caerá en mis manos y serás, tras el cambio de amo, el primer sacrificio. Hace 100 años, ustedes del Océano Oriental se fueron como perros callejeros de Gran Xia en desgracia. Esta vez no será la excepción. Eso podría no ser así. Viejo ancestro, viejo ancestro. The film was translated and Abuela, narrated por by favor, M-Media. no dejes que te pase nada. El único experto del reino divino de Gran Xia está a punto de caer. La ocupación del Gran Xia por el Océano Oriental está a la vuelta de la esquina. Doctor Wen, ¿cómo está? ¿Cómo pudo pasar esto? Abuela. Lin Fan, por favor, salva a mi abuela. Yo no sé cómo. No, debes saber cómo. Incluso si no lo sabes. ¿No es eso pedir lo imposible? Shaqian, ¿por qué haces esto? Te lo digo, Chang Shaqian, ¿has perdido la cabeza? ¿Vas a rogarle a ese bueno para nada? Sería mejor que le rogaras al señor Takugawa. Señorita Chang. Lin Fan, si no salvas a mi abuela hoy, yo tampoco viviré. No te agites primero. Está bien, pensaré en una manera. Lo intentaré. Te aconsejo que no sigas haciendo esfuerzos inútiles. Si sigues perdiendo el tiempo, tu antepasada realmente no podrá salvarse. Cállate. ¿Cómo está? Yo. Podría. Señorita Chang, si quiere el antídoto, puede venir a rogarme. ¿Qué es exactamente lo que quieres? En mi Océano Oriental, existe una profesión llamada esclavo de espada. Cada día, sirven a su amo, cargan su espada, calientan su cama e inyectan su cultivo en la espada para nutrirla. Mientras aceptes ser mi esclava de espada, te desnudes y te arrastres hasta aquí, te concederé este antídoto. No, Takugawa. Si les das el antídoto, la fuerza del reino divino de Chen Xing será imparable. Señor Takugawa, esto absolutamente no puede hacerse. Te preocupas demasiado. Este antídoto simplemente neutraliza el veneno. Desde el momento en que fue envenenada, sus meridianos fueron cortados y su cultivo se dispersó por completo, a menos que el antiguo rey llegue. De lo contrario, incluso si Chen Shuin revive, será imposible para ella reformar sus meridianos y huesos. Así que, así es como es. Takugawa es realmente visionario. Esta tierra de la Gran Xia ya está en manos de mi Océano Oriental. Señorita Chang, ¿qué has decidido? Yo. No, Xian. Tu abuela nunca querría verte hacer esto. Pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados viendo a mi abuela así sin hacer nada. Si haces esto, el legado centenario de la familia Chang y la dignidad de mi Gran Xia serán totalmente destruidos. Yo. ¿A qué te refieres con yo? Chen Shaqian, solo quedan 2 minutos. Date prisa, desnúdate y arrastrate hasta aquí. Para entonces, tu abuela estará podrida. Incluso si hay un antídoto, será inútil. Yo. Xiao Shan. No debes inclinarte ante ellos. Absolutamente no. ¡Qué lástima! La antepasada Chang ya ha caído. En esta Gran Xia, no tengo rivales. Ustedes y la Gran Xia tienen un antiguo dicho. Quien entiende los tiempos es un gran hombre. Creo que deberías saber lo que debes hacer. Felicidades de antemano, Takugawa, por reclamar la Gran Xia. Felicidades, Takugawa. Las artes marciales de Takugawa son inigualables, sin parangón en el mundo. Mi familia Young está dispuesta a jurar lealtad a Takugawa y servirlos como perros o caballos. Muy bien, en el futuro, todos ustedes serán súbditos meritorios de mi Océano Oriental. Contamos con su gratitud. Takugawa, larga vida al señor. Traidores, vendidos a la patria. Cuando el árbol cae, los monos se dispersan. La familia Chang era el pilar de la Gran Xia. Ahora que la familia Chang ha caído, naturalmente desertaron. No, nuestra familia Chang aún no ha caído. Vengaré al viejo ancestro, heredaré su último deseo y mataré a estas bestias.
Un hombre de verdad sabe qué no hacer. ¿Y qué debe hacer en esta coyuntura crítica? Como hijo de la Gran Shia, debo dar un paso al frente. Aunque signifique lanzarme al fuego como una polilla, no retrocederé. Muchacho, te lo has buscado tú mismo. Tokugawa. Amo, ¿por qué debe actuar usted personalmente? Permítame encargarme de esto. Guardias, por estas dos mujeres, déjenlas con vida. Necesito que sean mis esclavas de espada. Entendido, la protección de los espíritus ancestrales debería haber terminado ya, ¿verdad? Es hora de que mueras. Debes pagar el precio de tu arrogancia. Quien debe pagar el precio eres tú. ¿Podría ser este el poder del legado ancestral? Es un espectáculo raro en 10.000 años, el físico de frío extremo. Definitivamente te usaré para nutrir el mío. Artefacto sagrado de la familia Hakugawa. No es solo un cuchillo roto, eso es todo, y lo llaman arma divina. Hoy, te usaré para consagrar mi espada. Para ser enterrado por la hoja demoníaca. Muramasa es tu buena fortuna. The film was translated and narrated by M Media. La película fue narrada por... Te dije que era basura. ¿Qué te parece? ¿Lo crees ahora? Tú, estás buscando la muerte. Simples insectos, se atreven a faltarle el respeto al Señor. ¿Qué? Abuela. Tú, ¿cómo estás viva? Gracias, Señor, por su gran rectitud. Me salvó la vida de nuevo. Esto es imposible. Debe estar experimentando un último estallido de energía. Un último estallido de energía. Fuiste envenenada por el veneno de mi llamada. ¿Por qué todavía puedes mostrar fuerza del reino divino? Una simple mota de tierra. ¿Cómo podrías entender la vasta herencia de la Gran Shia? Un hombre sabio no se para bajo una pared que se desmorona. Me retiro, intentando huir. Ve abajo y discúlpate ante los ancestros de la Gran Shia. Nuestro mar del este no te dejará escapar. De ahora en adelante, el mar del este apesta. Si viene uno, mataré a un par. Si vienen dos, mataré a los dos. Es hora de ajustar cuentas con ustedes, traidores. Viejo ancestro Chang, perdone mi vida. Viejo ancestro Chang, viejo ancestro, perdone mi vida. Viejo ancestro, perdone mi vida. Viejo ancestro, coludirse con el enemigo y traicionar al país. Su crimen merece la muerte. Mi cultivo. ¿Por qué ya no siento mi cultivo? He anulado todo su cultivo. Guardias, llévenselos y deséntenlos. No, viejo ancestro, no, viejo ancestro. Mi familia Young está dispuesta a dar todos nuestros bienes. Solo ruego al viejo ancestro que perdone mi vida. Viejo ancestro, mi abuelo me obligó a hacerlo. No es mi culpa. Sinvergüenza, nuestra familia Tong. ¿Cómo pudo producir a un sinvergüenza como tú? Desleal, injusto, impío. Tu crimen es agravado. Hermano Fan, gracias a Dios estás aquí. De lo contrario, no sabría qué hacer. En realidad no hice nada. Lin Fan, me equivoqué antes. Reconciliémonos y empecemos de nuevo. Lárgate. Ustedes dos ya están divorciados. Y que, de todos modos, ustedes dos están casados. Mientras el hermano Fan quiera, podemos casarnos en cualquier momento. Soy la esposa legal de Lin Fan. Esposa legítima. Como mucho, solo eres alguien que interfirió en nuestra relación, una intrusa. Ustedes dos ya están divorciados. Ahora soy su prometida. Si hablamos de alguien que interfiere en una relación, debería ser tú. Existe un periodo de enfriamiento para el divorcio. Sabes que el tiempo aún no ha pasado. Todavía no nos hemos divorciado por completo. Este es el momento de mayor tránsito. Necesito montar rápido mi puesto para vender arroz frito. ¿Quién hubiera pensado que la constitución de frío extremo de Jia mejoraría gradualmente al estar con un maestro? Pero para eliminarlo por completo, uno todavía necesita. ¿Estás diciendo qué? No es solo cuestión de tiempo. Lin Fan, ¿a quién eliges? Lin Fan, ¿a quién eliges? Dejen de discutir. Elijo vender arroz frito. De ninguna manera. Hoy debes darnos una explicación.